It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. 960 años antes de Cristo, en una colina de Jerusalén, se terminó de construir la estructura más perfecta que el mundo antiguo había visto jamás. Piedras de 600 toneladas cortadas con precisión milimétrica, 45.000 litros de bronce fundidos en una sola pieza, oro puro cubriendo cada centímetro del interior, 183.000 trabajadores moviéndose como un ejército perfectamente sincronizado. Pero aquí está el problema. La tecnología necesaria para construir ese edificio no existía. Los ingenieros modernos admiten que con máquinas actuales sería difícil replicarlo. Entonces, ¿cómo lo hizo un rey de la Edad de Bronce? Porque hay un texto antiguo prohibido por la Iglesia durante siglos que da una respuesta escalofriante. Salomón no lo construyó solo. Controló a 72 demonios, cada uno con habilidades sobrenaturales, y los forzó a construir el templo más glorioso que jamás existió. Y lo hizo con un anillo mágico que le dio el arcángel Miguel. Suena a leyenda. Pero cuando ves los números, cuando analizas las piedras, cuando estudias la metalurgia imposible, empiezas a preguntarte, ¿y si no es leyenda? Antes de revelarte qué dice ese texto prohibido sobre los demonios, necesitas entender algo. El templo de Salomón no fue un edificio religioso común, fue una declaración de guerra contra todas las leyes de la física conocidas en el año 960 a.C. Y voy a probártelo con números que no podrás ignorar. Pero quédate hasta el final, porque te voy a revelar el nombre específico de los demonios que supuestamente Salomón usó, qué habilidad tenía cada uno, y por qué el arcángel Miguel le dio autoridad sobre ellos. Y hay una razón bíblica que justifica todo esto que te va a dejar sin palabras. El primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 2 al 10, nos da las medidas exactas del templo, y cuando haces los cálculos te das cuenta de algo aterrador. Esto no debería haber sido posible. La estructura principal medía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. En medidas modernas, aproximadamente 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. No suena tan impresionante hasta que entiendes lo que eso implicaba. Primero, el piso. Primera de Reyes 6, versículo 16, dice que el lugar santísimo tenía 20 codos cuadrados, un cubo perfecto de 9 metros en cada dirección. Ahora construir un cubo perfecto hoy es fácil con láser y tecnología de medición digital. Pero en el año 960 a.C., sin teodolitos, sin niveles de precisión, sin herramientas de medición avanzadas, crear un cubo perfecto de 9 metros era matemáticamente casi imposible. Segundo, las paredes. Primera de Reyes 6, versículo 15 dice, cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro. Pero no era simplemente clavar madera. Versículo 18, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, tallada con figuras de calabazas silvestres y de botones de flores, tallado intrincado cubriendo cada superficie. Miles de metros cuadrados de trabajo artesanal perfecto. Tercero, y esto es lo que rompe todo. Primera de Reyes 6, versículo 7. Escucha esto con atención. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Detente. Procesa eso. Las piedras llegaban precortadas, tan perfectamente precortadas que no necesitaban ajustes en el sitio. Encajaban perfectamente sin argamasa, sin martilleo, sin corrección. ¿Cómo cortas piedras de cientos de toneladas en una cantera, las transportas kilómetros y encajan con precisión milimétrica sin un solo ajuste? Los ingenieros modernos han estudiado este fenómeno, y la conclusión es unánime. Con tecnología de la Edad de Bronce, es imposible. Y eso es solo la estructura básica. Espera a que te cuente sobre el oro y el bronce, porque ahí es donde la cosa se pone verdaderamente inexplicable. Pero primero necesitas saber cuánta gente se necesitó para construir esto, porque ese número te va a hacer una pregunta inevitable. Primera de Reyes 5, versículos 13 al 16 dice, y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000 cada mes por turno. Además de estos, Salomón tenía 70.000 que llevaban las cargas, y 80.000 cortadores en el monte,
sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300 que tenían a su cargo al pueblo que hacía la obra. Suma esos números, 30.000 en rotación, 70.000 cargadores, 80.000 cortadores, 3.300 supervisores. Total 183.300 trabajadores. Para poner eso en perspectiva, la Gran Pirámide de Giza, según estimaciones modernas, requirió entre 20.000 y 30.000 trabajadores durante 20 años. El Templo de Salomón utilizó 183.000 trabajadores durante solo 7 años. ¿Cómo alimentas a 183.000 personas diariamente? ¿Cómo coordinas esa cantidad de trabajadores sin radios, sin sistemas de comunicación, sin computadoras? ¿Cómo evitas el caos total? Y aquí está la pregunta que nadie responde satisfactoriamente. ¿Para qué necesitas 183.000 personas para construir un edificio de 27 metros de largo? La Gran Pirámide es 1000 veces más grande y usó menos gente. A menos que estuvieras haciendo algo mucho más complicado de lo que parece. Salvo que cada piedra requiriera un proceso de corte tan preciso que necesitabas ejércitos de trabajadores especializados, o que tuvieras ayuda que no era completamente humana. Primera de Reyes 6, versículos 20 al 22, y el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba junto al lugar santísimo. ¿Cuánto oro? Primera de Reyes 10, versículo 14 nos da una pista. El peso del oro que venía a Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Un talento equivale aproximadamente a 33 kilos. 666 talentos son 22.000 kilos de oro por año, y el templo se construyó durante 7 años. Pero no solo eso. Segunda de Crónicas 3, versículos 8 y 9 dice: asimismo hizo el lugar santísimo y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. 600 talentos más, casi 20.000 kilos adicionales solo para el lugar santísimo. Estamos hablando de decenas de toneladas de oro puro cubriendo paredes, techos, pisos, puertas, altares. En el siglo X a.C. ¿De dónde salió tanto oro? ¿Cómo lo fundieron sin hornos industriales? ¿Cómo crearon láminas lo suficientemente finas para cubrir superficies curvas sin que se rompieran? La tecnología metalúrgica de la época no permitía ese nivel de refinamiento. Y aún no hemos llegado a lo más imposible, porque el oro era solo decoración. El verdadero misterio está en el bronce, en una estructura específica que los metalurgistas modernos han intentado replicar y no pueden. Y cuando leas cómo se hizo, vas a entender por qué los textos antiguos hablan de ayuda sobrenatural. Pero primero, déjame mostrarte los números exactos. Primera de Reyes 7, versículos 23 al 26 describe algo que todavía desconcierta a los ingenieros. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y por debajo del borde lo rodeaban calabazas, y tenía de grueso un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Déjame ponerlo en términos que puedas visualizar. Un tanque circular de 4,5 metros de diámetro, 2 metros y 25 centímetros de alto, con paredes de 8 centímetros de grosor, decorado con relieves intrincados. Y su capacidad, 2000 vatos. Un vato equivale aproximadamente a 22 litros. 2000 vatos son 44.000 litros. ¿Entiendes la magnitud de esto? Para fundir bronce necesitas alcanzar 1080 grados Celsius. Para mantener esa temperatura en una masa tan grande de metal líquido, necesitas hornos industriales. Para verter 44.000 litros de bronce fundido en un molde sin que se solidifique parcialmente, necesitas coordinación de segundos. Un error y toda la estructura se arruina. Los metalurgistas modernos que han estudiado esto dicen que sería extremadamente difícil replicarlo hoy con tecnología actual. Y estamos hablando del año 960 a.C. Pero espera, no era solo el mar de fundición. Primera de Reyes 7, versículos 15 y 16. Y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y a otra columna un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos. 2 columnas de bronce de 8 metros de alto con capiteles de 2 metros y 25 centímetros, fundidas, huecas, pero lo suficientemente fuertes para sostener su propio peso, con decoraciones intrincadas. Y aquí está el detalle que te va a volar la mente. Primera de Reyes 7, versículo 47 dice: y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos estos utensilios, por ser en grande manera muchos.
Era tanto bronce que ni siquiera lo pesaron. Toneladas de bronce, fundido con precisión imposible. Entonces aquí está la pregunta que no puedes evitar. ¿Cómo una civilización de la edad de bronce logró cortar piedras con precisión láser? ¿Cómo fundieron decenas de toneladas de bronce en piezas perfectas? ¿Cómo coordinaron 183.000 trabajadores sin tecnología de comunicación? ¿Cómo obtuvieron y procesaron toneladas de oro puro? La arqueología no tiene respuestas satisfactorias. La historia oficial dice, Salomón era muy sabio y tenía muchos recursos. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Pero eso no explica la tecnología. Los recursos no crean conocimiento metalúrgico avanzado. La sabiduría no dobla las leyes de la física. Entonces, ¿qué otra explicación hay? Aquí es donde entra el texto que la Iglesia ha intentado suprimir durante siglos. Se llama el Testamento de Salomón. Fue escrito entre el siglo I y III después de Cristo, pero se basa en tradiciones judías mucho más antiguas. La Iglesia lo declaró apócrifo, lo prohibieron, y cuando leas lo que dice vas a entender por qué. Pero antes de mostrarte los nombres de los demonios y sus poderes, necesitas entender cómo Salomón obtuvo autoridad sobre ellos. El Testamento de Salomón comienza con un problema. Un demonio llamado Ornias estaba atormentando al hijo favorito del maestro constructor del templo. El niño se debilitaba cada día. Su energía vital era drenada. Salomón oró a Dios pidiendo ayuda. Y según el texto, el arcángel Miguel descendió del cielo trayendo un anillo. No un anillo común, un anillo con el sello de Dios grabado, un pentagrama con el nombre divino inscrito. Miguel le dijo a Salomón, con este anillo tendrás autoridad sobre todos los demonios. Podrás ordenarles, atarlos y forzarlos a trabajar. Pero había una condición crítica. Salomón no podía usar el anillo para beneficio personal o pecado. Solo podía usarlo para la construcción del templo de Dios. Si lo usaba para algo más, perdería la autoridad. Salomón le dio el anillo a su siervo de confianza y le ordenó confrontar a Ornias. Cuando el demonio apareció esa noche para drenar al niño, el siervo le presionó el anillo en el pecho y dijo, «El Señor Dios te ordena, ven ante Salomón». El demonio gritó, pero no pudo resistir. Fue arrastrado sobrenaturalmente ante el rey. Y así comenzó todo. Salomón no se detuvo con Ornias. Le ordenó, «Trae a tu príncipe». Ornias, bajo el poder del anillo, fue forzado a obedecer. Trajo a Beelzebub, el príncipe de los demonios. Salomón le exigió a Beelzebub, «Dame los nombres y habilidades de todos los demonios bajo tu mando». Y Beelzebub, incapaz de mentir bajo el poder del anillo con el nombre de Dios, reveló una lista completa. 72 demonios, cada uno con una habilidad específica. Asmodeo, el demonio de la lujuria y la furia, pero también tenía conocimiento de todas las vetas de oro y plata bajo la tierra. Salomón lo forzó a revelar dónde estaban las minas más ricas, Lix-Tetrax, el demonio del viento y las tormentas, pero podía levantar piedras masivas y moverlas por el aire. Salomón lo usó para transportar las piedras de 600 toneladas desde las canteras hasta el monte del templo. Cunopegos, el demonio del mar, tenía control sobre corrientes y mareas. Salomón lo usó para transportar madera de cedro desde el Líbano a través del Mediterráneo. Onoskelis, una entidad mitad mujer, mitad asna, pero tenía conocimiento de cuerdas y poleas. Le enseñó a los constructores sistemas de palancas que no deberían haber existido por 1000 años más. Efipas, el demonio del viento del norte, podía enfriar metales fundidos rápidamente sin que se agrietaran, esencial para la fundición de bronce masivo. Y así, uno por uno, Salomón convocó a 72 demonios. Cada uno fue forzado a revelar su conocimiento. Cada uno fue atado y obligado a trabajar en la construcción del templo. Ahora, antes de que pienses que esto es pura fantasía, déjame mostrarte algo que te va a sorprender. Hay precedente bíblico para esto. Primera de Reyes 4, versículo 29 y 30 dice, «Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Sabiduría mayor que todos los orientales, mayor que toda la sabiduría de Egipto». ¿Sabiduría en qué? Versículo 33. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces.
Salomón tenía conocimiento enciclopédico de toda la creación, botánica, zoología, y el texto implica que también tenía conocimiento del mundo espiritual. Más aún, Primera de Reyes 4, versículo 34. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Reyes de todo el mundo conocido venían a consultarle sobre misterios que nadie más podía resolver. Y aquí está la parte que casi nadie nota. Eclesiastés 2, versículos 4 al 11, donde Salomón mismo escribe sobre sus logros, dice en el versículo 7, «Tuve siervos y siervas, y los esclavos de casa». La palabra hebrea para esclavos de casa puede traducirse como espíritus domésticos. Es posible que Salomón tuviera autoridad sobre entidades espirituales. La Biblia no lo confirma explícitamente con demonios, pero tampoco lo niega. Y el nivel de conocimiento y capacidad constructiva que tuvo no tiene explicación natural. Pero aquí está lo más escalofriante del testamento de Salomón. Predice la caída del rey, porque el anillo tenía una condición, solo para el templo de Dios, no para beneficio personal. Y Primera de Reyes 11, versículos 1 al 4 confirma lo que pasó. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Salomón cayó, construyó altares a Astoret, a Moloc, a Quemos, dioses que son, según la teología bíblica, demonios disfrazados. Primera de Corintios 10, versículo 20. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Entonces la pregunta es, Salomón comenzó controlando demonios con autoridad divina, pero terminó sirviéndoles por voluntad propia. El anillo que le dio poder también lo corrompió. El testamento de Salomón dice que cuando Salomón pecó con una mujer sunamita y adoró a sus dioses, el anillo perdió su poder. Los demonios fueron liberados, y Salomón, quien había sido el hombre más sabio del mundo, murió en desgracia espiritual. Pero olvidemos el testamento de Salomón por un momento. ¿Qué dice la arqueología moderna sobre la tecnología del templo? En 1967, después de la Guerra de los 6 días, Israel recuperó el monte del templo. Los arqueólogos comenzaron excavaciones en áreas circundantes, y lo que encontraron dejó a todos sin palabras. Piedras de 600 toneladas, cortadas con precisión de milímetros, sin marcas de cinceles, como si hubieran sido cortadas con sierra láser. Algunas tienen ángulos de 90 grados perfectos verificados con instrumentos modernos de precisión. En las canteras de Baalbek, Líbano, cerca de donde Salomón obtenía su cedro, hay una piedra sin terminar llamada la piedra de la mujer embarazada. Pesa 1200 toneladas y muestra el mismo patrón de corte que las piedras del monte del templo. Los arqueólogos no tienen explicación para cómo movían estas piedras. Las grúas modernas más grandes pueden levantar 500 toneladas máximo, y estamos hablando de piedras de 600, 800, 1200 toneladas movidas hace 3000 años. Algunos científicos han propuesto técnicas perdidas, pero eso solo empuja el misterio más atrás. ¿Qué técnicas? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué se perdieron? La explicación oficial es, Salomón tenía muchos trabajadores y mucho tiempo, pero eso no resuelve nada. Puedes tener 1 millón de trabajadores, pero si no tienes la tecnología para cortar piedra con precisión láser, no importa cuántos tengas. 1000 hombres con cinceles de bronce no pueden lograr lo que uno con un cortador de diamante puede. Puedes tener 100 años, pero si no sabes cómo fundir 44.000 litros de bronce en una sola pieza, el tiempo no te ayudará. La cantidad de gente y tiempo no crea conocimiento técnico avanzado. Algo más tuvo que pasar. Y el testamento de Salomón ofrece una respuesta que, aunque parezca fantástica, al menos explica la tecnología imposible. Conocimiento sobrenatural transmitido por entidades que existían antes de que los humanos dominaran la metalurgia o la ingeniería. Pero si Salomón realmente usó demonios, ¿por qué Dios lo permitiría? ¿No es eso pacto con el mal? Aquí está la distinción crítica. Hay diferencia entre controlar por autoridad divina y pactar por beneficio mutuo. Cuando Daniel interpretó sueños en Babilonia usando sabiduría que Dios le dio, no pactó con los magos babilonios. Usó autoridad divina para superar su conocimiento oculto. Cuando Moisés confrontó a los magos de Faraón y su vara se convirtió en serpiente que devoró las de ellos, no pactó con la magia egipcia, la superó. Si Salomón realmente usó un anillo dado por el arcángel Miguel para forzar a demonios a construir un templo para Dios, no sería pacto, sería sometimiento. Los demonios no se beneficiaban, eran esclavizados para glorificar al Dios que odiaban. Eso es diferente a lo que Salomón hizo después, cuando voluntariamente adoró a sus dioses.
Eso sí fue pacto, y por eso cayó. Entonces, ¿usó Salomón demonios para construir el templo? No lo sabemos con certeza. La Biblia no lo confirma explícitamente. El testamento de Salomón es apócrifo. Pero sabemos esto, el templo de Salomón exhibió tecnología que no debería haber existido. Piedras cortadas con precisión imposible, bronce fundido en cantidades masivas, oro refinado más allá de las capacidades de la época, coordinación de 183.000 trabajadores sin sistemas modernos de comunicación. Y sabemos que Salomón tenía sabiduría sobrenatural dada por Dios, sabiduría mayor que todo Egipto y todos los orientales. La pregunta no es si tenía la capacidad. Claramente la tenía. La pregunta es, ¿de dónde vino exactamente ese conocimiento técnico avanzado? Puede que nunca sepamos la respuesta completa, pero una cosa es segura. Lo que Salomón construyó desafía toda explicación racional, y eso nos obliga a considerar explicaciones que van más allá de lo racional. El templo de Salomón fue destruido 2 veces, primero por Nabucodonosor en 586 a.C., luego el segundo templo por los romanos en 70 después de Cristo. Pero sus secretos nunca murieron. Arquitectos, masones, ocultistas han pasado 3.000 años tratando de descifrar sus proporciones, sus medidas, su diseño, porque saben que esconde conocimiento que va más allá de la construcción física. Y quizás ese era el punto. Quizás Dios permitió tecnología imposible en el templo no solo para construir un edificio, sino para dejar una pregunta que la humanidad seguiría haciéndose por milenios. ¿Qué más es posible cuando lo divino y lo humano se encuentran? Dale like a este video si te voló la mente como me voló la mía al investigar esto. Suscríbete porque voy a seguir revelando misterios bíblicos que desafían todo lo que crees saber. Y comenta, ¿crees que Salomón realmente usó demonios? ¿O hay otra explicación que no hemos considerado? Nos vemos en el próximo video, donde te revelaré el objeto más misterioso y peligroso que estuvo dentro del templo de Salomón, el Arca de la Alianza, la tecnología imposible que mataba instantáneamente a quien la tocaba, y por qué desapareció sin dejar rastro. Hasta entonces, recuerda, hay más misterios en las Escrituras de lo que te enseñaron en la iglesia.